Buenas tardes a todos. En este video lo que vamos a hacer una autocorrección de las actividades que habíamos mandado al inicio del aislamiento. Eh, en este PowerPoint está medianamente resuelto. Está un poco modificado de los ejercicios para que puedan comparar con lo que hayan hecho. Bien, bueno, entonces acá lo que ya que estamos en la materia de instalaciones eléctricas, una de las cosas una de las instalaciones eléctricas muy importante y más elementales es cómo dimensionar el cableado de un motor eléctrico, especialmente un motor asincrónico trifásico, y poner una mínima protección. Bien. Bueno, acá volvemos a la situación problemática. Bien, tenemos acá la chapa característica del motor, ¿sí? Vamos a ver de vuelta las consignas, ¿sí? Nos piden sacar las potencias mecánicas y eléctricas, todas las eléctricas que hay, aparente, activa y reactiva, en instalación, y tenemos que seleccionar un guardamotor y una llave termomagnética adecuados. Esta vez solo vamos a elegir el guardamotor, lo demás lo vamos a ir viendo durante el resto de la materia. Bien, y vamos a buscar algún catálogo que justifique la elección. Bien, bueno, como les dije, tenemos la chapa característica. Vean que tienen muchos datos. Vamos a hacer un repaso de qué significan estos datos. Bien, bueno, tenemos cantidad de fases. Si fuese monofásico diría 1. Bien, lo que aparece acá en kilowatts, ¿sí?, es la potencia mecánica de salida. Bien, o sea, esta es la potencia mecánica que entrega el eje del motor, no es la que consume de manera eléctrica, no es la potencia eléctrica consumida, ¿sí? Acá tenemos el rendimiento, acá aparece en 1%, y con con la norma europea, a veces aparece con la letra griega eta, y a veces aparece no en por ciento, sino en número decimal, pero bueno, hay que prestar atención a eso. Bien, acá tenemos el consumo de corriente y la tensión de alimentación. Fíjense acá una cosa, el consumo de corriente es lo que va a tener cada conductor, ¿sí? Pero hay que ver qué tipo de conexión vamos a tener, ¿sí? Por ejemplo, si vamos a conectarlo en triángulo, ¿sí? O si vamos a conectarlo en triángulo, lo vamos a tener que alimentar con 220 volt, y en cada conductor va a circular 2,96 amperes, ¿sí? Ahora más adelante lo vamos a repasar. Si estoy trabajando con 380 volt, fíjense que acá abajo, que ahora les doy un detalle, también está detallado. Si voy a conectar en estrella, la alimentación va a ser de 380 volt y la corriente baja a 1,72 amperes. Vamos a ver por qué, ¿sí? Si yo quiero sacar la potencia aparente, tengo que utilizar estos dos datos de manera adecuada. Ahí vamos a ver. Bien, acá tenemos una referencia que dice PF. PF es por phase factor, o sea, hace el factor de potencia, ¿sí? O el coseno phi, ¿sí? Esta es la velocidad nominal de salida del motor, o sea, las revoluciones nominales de la salida del motor, ¿sí? Es lo que el fabricante declara que el rotor va a girar a 1410 RPM. Bien, se puede correr un poco, ¿sí?, dentro de cierta tolerancia, pero bueno, se llama nominal porque es lo que está declarado en la chapa característica. Y esto es, los motores tienen, para elegir qué tipo de conexionado, tienen una caja de conexiones. Uno abre la caja de conexiones, se encuentra con 6 bornes, y si quiere la conexión en triángulo, tiene que unir los bornes de esta manera,
Y si la querés tener estrella, la tenés que unir de esta otra forma. Bien, estas dos formas van a tener que ver con el esquema de conexión. ¿Sí? Vamos a ver. Bien, primero, lo que hay que tener en claro es que un motor es un convertidor de potencia, ¿sí? Va a convertir potencia eléctrica en potencia mecánica, ¿sí? De manera ideal, toda la potencia eléctrica que consume el motor tendría que transformarla en potencia mecánica, dado que es un elemento real, tiene sus defectos, ¿bien? Así que van a haber pérdidas. Esas pérdidas van a ser por rozamiento, que puede ser de los cojinetes del motor, algún otro elemento mecánico que esté rozando cuando está girando el motor, o también pérdidas de calor, en calor debido a la circulación de corriente en los bobinados. ¿Sí? Parte de la potencia, en vez de convertirse en movimiento mecánico, se disipa en calor. ¿Sí? Bien. Dice que la entrada va a ser la potencia activa, ¿sí? No va a ser la potencia aparente ni la reactiva. Bien, vamos a repasar eso. La entrada va a ser potencia activa, la salida va a ser potencia mecánica. Bien, en un generador es a la inversa. Uno convierte potencia mecánica en potencia eléctrica, ¿sí? Pero la máquina motor, tanto como motor como generador, considerando que sea reversible, sí es un convertidor de potencia. Fíjense acá arriba, acá está la caja de conexiones. Bien. Bien. Vamos a calcular las potencias. Primero, la potencia mecánica es fácil de sacar porque directamente volvemos a la chapa característica y es lo que declara el fabricante, ¿sí? Son 750 watts. Ahora, como vimos anteriormente, si yo sé cuánto es la salida, y sé que tengo pérdidas, a la salida le tengo que sumar las pérdidas para tener la entrada. La entrada es la potencia activa. Bien, entonces, ¿cómo lo vamos a calcular? Bueno, el 100% de potencia que entra al motor, ¿sí? El rendimiento, y si tenemos en cuenta que el rendimiento del motor es 79,8%, significa que casi el 80% de la potencia eléctrica que consume el motor se convierte en potencia mecánica y un 20% se pierde. Entonces, con este dato, ¿sí? Con estos dos datos vamos a sacar la potencia activa. Bien, recordemos que el rendimiento siempre es salida sobre entrada. Bien, y en el caso del rendimiento energético va a ser la potencia mecánica sobre la potencia activa, o sea, entrada sobre salida. Bien, yo tengo el rendimiento, lo tengo. La potencia mecánica también la tengo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a despejar la ecuación, me va a quedar que la potencia activa es la potencia mecánica sobre el rendimiento. Hago la cuenta y me da que la potencia activa es 940 watts. ¿Sí? Ya tenemos dos potencias. Nos falta la aparente y la reactiva. ¿Bien? Bien. Ahora bien, ¿cómo sacamos la potencia activa? Bueno, vamos a recordar las distintas potencias que hay en la parte eléctrica, ¿sí? Bien. En corriente continua, hay una sola potencia, que es la potencia eléctrica, que es la potencia que se puede convertir en calor o en algún equivalente en calor. Por ejemplo, un motor universal, un motor de corriente continua, transforma potencia eléctrica en movimiento, que esa potencia que se convirtió en movimiento es equivalente a haber sacado todo el mecanismo y solamente haber utilizado las bobinas como calentador. ¿Sí? Bien, eso se llama equivalente calorífico. En corriente alterna, la parte de la potencia eléctrica que se comporta como si fuese un circuito de corriente continua, o es la que puedo aprovechar para transformar en otro tipo de energía, se llama potencia activa. Bien, ahora, ¿qué problema tenemos? En la corriente alterna, según el tipo de carga que estemos conectando, la señal de tensión se desfasa con la señal de corriente, ¿sí? Entonces ese desfasaje genera que yo tenga que
tener una potencia adicional para compensar la pérdida energética que me genera ese desfasaje. ¿Está bien? Entonces, esa potencia adicional con la potencia activa me genera la potencia reactiva, que es lo que uno efectivamente consume, ¿sí? Si uno conecta un motor a una red de trifásica de 220 volts, 50 Hz, en el partido de Lomas de Zamora, ¿sí? La empresa, por ejemplo, de Sur, no te va a cobrar más, nos va a cobrar más que lo que estábamos consumiendo efectivamente, porque también te está cobrando, o nos está cobrando, ese adicional de energía que tiene que entregarnos para que el motor funcione correctamente. ¿Sí? Bien. Ahora, la potencia de pérdida, que es ese adicional que hay que sumarle a la potencia activa, se llama potencia aparente, ¿sí? Y esa potencia esa potencia no es en sí que se pierde, sino es la potencia que hace falta para magnetizar el circuito, ¿sí? Para magnetizar el circuito magnético del interior del motor y generar la transferencia. ¿Por qué? Porque la transferencia entre potencia eléctrica y potencia mecánica interiormente se hace con una potencia magnética intermedia. La potencia reactiva va a representar a esas líneas de campo magnético que no vuelven al circuito magnético, sino se pierden en los alrededores. ¿Está bien? Bien, acá recordemos veamos el triángulo de potencia. Veamos lo siguiente. La potencia aparente no es la suma directa entre la potencia activa y la potencia reactiva. No es que yo tengo 745 watts, 750 watts de potencia activa, y si tuviese 200 watts, 200 VA reactivos de potencia reactiva, sumo los dos y directamente me da la potencia aparente. ¿Sí? Se comporta de manera vectorial, ¿bien? Como cuando en física sumamos fuerzas que eran no concurrentes, ¿sí? Dos fuerzas que se encontraban de manera, entre comillas, cruzada, o sea, que no eran colineales, no las podía sumar directamente. Tenía que hacer un polígono. En este caso el polígono forma un triángulo, ¿sí? Entonces, no vamos a relacionar las tres potencias como sumas directas, sino como si fuesen catetos de este triángulo rectángulo, en el caso de la potencia activa y la potencia reactiva, y como la hipotenusa para la potencia aparente. ¿Sí? Bien, y fíjense que este ángulo phi es el ángulo de desfasaje entre la tensión y la corriente. Que ese ángulo de desfasaje lo genera el desfasaje de la impedancia propia del motor, ¿sí? Es una cuestión constructiva. Bien, entonces, fíjense, la potencia aparente, pues se llama aparente, se calcula igual que la potencia en corriente continua, es tensión por corriente. ¿Sí? Bien, ahora, la potencia activa es la potencia aparente, o sea, tensión por corriente, por el coseno de phi, o sea, por el factor de potencia. Yo ya tengo la potencia activa y ya tengo el coseno de phi. Bien, entonces puedo sacar la potencia aparente directamente con esos datos, o bien multiplicando B por I adecuadamente leyendo la chapa característica. Bien, y una vez que tenga tanto la potencia activa como la aparente, opero como si fuese con Pitágoras, como si fuese un triángulo de la matemática más pura, y la potencia aparente, la potencia reactiva la puedo sacar o bien conociendo el ángulo phi, haciendo potencia aparente por seno de phi, o bien despejando por teorema de Pitágoras. ¿Sí? Bien, vamos a recordar todos los datos. En este caso necesito el factor de potencia de 0,83. ¿Sí? Y también voy a tener en cuenta la tensión de alimentación y el consumo y la intensidad de corriente, teniendo en cuenta que 2,20 y 2,96 es para conexión en triángulo y 3,80 y 1,72 para conexión en estrella. Bien, entonces,
si, recordemos, si yo tengo que la potencia activa es la potencia aparente por coseno de phi, entonces la potencia aparente va a ser la potencia activa dividido el coseno de phi. O sea, va a ser 940 watts dividido 0,83. Bien, entonces me da que la potencia aparente es de 1132 volt-ampere. Bien, después operando con Pitágoras, me queda la potencia activa de 630 volt-ampere reactivos. Bien, vamos a seleccionar los conductores. Ya las potencias las tenemos. Bien. Vamos a ver de vuelta la chapa. Yo a partir del cálculo de potencia podría calcular de manera fácil qué corriente va a circular por el motor, pero necesito saber conexionado, ¿sí? Así que vamos a ver de vuelta la chapa característica, ¿sí? Recuerden que el calibre del cable depende de la corriente que va a transportar, o sea, el cable va a tener un calibre, si voy a hacer conexión en el triángulo, pues voy a transportar 2,96 amperes, o va a ser más chico si hago conexión en estrella, porque va a tener que transportar 1,72 amperes, ¿sí? Vamos a repasar algunos conceptos clave, ¿sí? Bien. Recordemos primero que nosotros podemos modelizar un motor trifásico como si estuviese formado por 3 bobinas, uno para cada fase en principio, ¿sí? Ahora vamos a ver con pinzas lo que acabo de decir, ¿sí? Independientemente de la cantidad de polos que tenga. ¿Bien? Bien, la tensión de fase va a ser la tensión que va a estar aplicada entre cada impedancia del motor, ¿sí? Recordemos que en principio, como dije recién, cada motor trifásico va a tener 3 impedancias. ¿Bien? La tensión de línea va a ser la diferencia potencial entre dos fases, ¿sí? Pero ya va a ser entre las dos fases que me suministra la red, ¿sí? Por ejemplo, las dos fases que me suministre de sur. La intensidad de corriente de fase es la que circula a través de cada impedancia, y la intensidad de corriente de línea es la que circula a través de cada conductor, ¿sí? Que entra al motor. Dependiendo del conexionado, la tensión de fase va a ser igual a la tensión de línea y las intensidades van a ser distintas, o al revés, ¿sí? Las tensiones van a ser distintas y las intensidades van a ser iguales. Ahora vamos a ver en qué casos pasa cada una de esas cosas. Por ejemplo, yo tengo una conexión en triángulo, ¿sí? En la cual nosotros conectamos las impedancias internas del motor de esta forma. A cada nodo llega un conductor y cada uno de estos conductores está conectado con cada fase que me da la empresa de suministro eléctrico. Por ejemplo, esta puede ser la fase R, esta es la fase S y esta es la fase T. Recordemos que si la tensión de fase es la que está aplicada entre los terminales de cada impedancia, y la tensión de línea, la diferencia potencial entre dos fases, fíjense, acá, entre cada uno, por ejemplo, en Z12 está conectada entre la fase 1 y la fase 2. Bien, entonces la tensión de fase es la diferencia potencial entre 1 y 2, pero resulta que 1 es una fase y 2 es otra. Entonces, acá tengo una tensión de línea. Tengo que la tensión de línea va a ser igual a la de fase. Y fíjense que se verifica en las otras impedancias. Ahora, ¿qué va a pasar con la corriente de línea? Las corrientes de línea van a venir por cada uno de los conductores, ¿sí? Van a venir por cada uno de los conductores, pero, ¿qué va a pasar? Va a pasar lo siguiente. Cuando la corriente llegue a cada uno de los nodos, se va a dividir. Entonces, acá va a venir una corriente que se va a dividir una parte por esta impedancia y otra parte por esta otra impedancia. Entonces, si la corriente de fase es la corriente que pasaba por cada conductor, y la corriente por cada impedancia, y la corriente de línea es la que viene por cada conductor, van a ver que no es lo mismo la corriente de línea con la corriente de fase. La corriente de fase va a ser menor, ¿sí? ¿Por qué? Porque va a ser la corriente de línea dividida en este nodo
para Z12 y para Z13. Y lo mismo va a pasar con las otras impedancias. ¿Sí? No vamos a meternos en la deducción, porque ustedes ya lo conocen de electrotecnia, pero bueno, en colecciones de electrotecnia del año anterior, de sexto año, pero bueno, sabemos que la tensión de línea es igual a la tensión de fase y que la corriente de línea va a ser raíz de 3 veces la corriente de fase. ¿Sí? Eso significa que la corriente de línea es 1,71 aproximadamente por la corriente de fase, o sea que la corriente de línea es un 71% más grande que la corriente de fase en en la relación que sea correspondiente. ¿Sí? Fíjense, la conexión en estrella se modifica. ¿Sí? Fíjense que la conexión en estrella se dispone de esta forma. En el centro de estrella, si la carga está balanceada, la corriente se hace cero, ¿sí? Porque las corrientes que entran por cada uno de los conductores y pasa por las impedancias, cuando llegan acá se equilibran entre sí, entonces en este lugar no hay corriente y la tensión es cero. Y si llegara a haber un desbalance, que si un motor que está bien construido no lo debería tener, llegara a haber un desbalance, acá tendría que salir un cable adicional, que es el neutro, que uno lo conecta a 0 volt. Entonces uno está forzando los 0 volt acá. Si las corrientes de fase van a ser distintas entre cada impedancia, pero este no es el caso. Vamos a tomar que todas las impedancias son iguales, que el motor está muy bien construido, que no hace falta que ponga un conductor de neutro, que acá tengo 0 volt porque las corrientes de cada fase se anulan entre sí. Y fíjense que la corriente que entra a cada una de las impedancias es la misma que circula desde cada una de las fases, ¿sí? Entonces acá la corriente de línea es igual a la corriente de fase. Lo que va a cambiar son las tensiones, ¿sí? Si acá en este punto tengo 0 volt, la corriente que tengo entre este punto y 1, por ejemplo para Z1, que va a ser la tensión de fase, porque lo que está aplicado entre los terminales de esta impedancia va a ser distinto a la tensión de línea, ¿sí? Que va a ser lo que está aplicado entre 1 y 2. Aparte también tengan en cuenta que entre 1 y 2 se tiene que aplicar una tensión tal que pueda alimentar de igual forma Z1 y Z2, entonces la tensión de línea va a tener que ser superior a la tensión de fase. Bien, acá la relación es igual, es parecida, mejor dicho, u homóloga al conexionado en triángulo, ¿sí? Solo que la tensión de línea va a ser igual a la tensión de fase, la intensidad de línea va a ser igual a la intensidad de fase, pero la tensión de línea no va a ser igual a la tensión de fase, la tensión de línea va a ser mayor, también con una relación de raíz de 3. ¿Sí? Vamos de vuelta. Entonces, según el tipo de conexión, a mí, si yo conecto en triángulo, va a importar la corriente que venga en la configuración en triángulo. Si lo voy a conectar en estrella, me importa la corriente en la configuración en estrella. ¿Sí? Triángulo, la corriente va a ser 2,96. Estrella, la corriente va a ser 1,72 amperes. ¿Sí? Bien. Entonces, teniendo en cuenta que la red trifásica argentina es de 380 volts más neutro, vamos a tener que conectar el motor en estrella, porque si lo conectamos en triángulo, fíjense que la chapa característica dice que en triángulo tiene que haber 220 volts entre fases, ¿sí? O sea, entre acá y acá tiene que haber 220 volts, pero si la red estándar argentina no me da 220, me da 380 y yo no tengo un transformador, entre acá y acá voy a poner entre 1 y 2, entre 2 y 3 y entre 1 y 3 voy a estar poniendo 380 en vez de 220, voy a terminar quemando los bobinados. Entonces no me queda otra que trabajar en estrella, ¿sí? Que voy a tener entre 1 y 2, 2 y 3 y 1 y 3, 380, pero el centro de estrella que está a 0 volt hace que entre 1 y el centro de estrellas a 220. Entonces, protejo los conductores. ¿Sí? Bien. Acá veamos una comparación que pasaría si
efectivamente pudiese tener una conexión, pudiese tener 220 de tensión de línea. Bien. Fíjense que a los bobinados siempre le tiene que llegar 220 volts, ¿sí? Si no lo puedo hacer en triángulo, lo hago en estrella, ¿sí? Bien. Como lo tengo que hacer en estrella, no me queda otra. La corriente que va a circular por los conductores 1, 2 y 3 va a ser 1,72 amperes. Entonces voy a calcular un cable, voy a dimensionar un cable en función de una corriente de transporte de 1,72 amperes. Bien, acá busqué un catálogo, cualquiera, ¿sí? Acá encontré un catálogo bastante completo, está subido en el campus, ¿sí? Donde aparte también el fabricante sugiere qué tipo de producto que él vende es el más adecuado, ¿sí? Acá un motor trifásico por lo general lo vamos a utilizar, no lo vamos a usar en nuestras casas, porque eh, no es que no haya, pero no es lo más común que uno tenga trifásica en la casa, salvo que quiera pagar esa semejante factura. Bien, entonces, vamos al motor de baja potencia, ¿sí? Es de un caballo. Bien. Entonces, con una alimentación de potencia, en baja tensión, en edificios e instalaciones industriales, sugieren este cable, este tipo de conductor, ¿sí? Bien, fíjense, el conductor más chico que tengo es de 1,5 milímetros cuadrados. Bien, entonces yo tengo estos cables para elegir. Fíjense, acá dice 29 amperes, 35 amperes, 34, 29. Fíjense que no significa que cada conductor conduce 35 amperes, sino que, fíjense la presentación, viene de A3 o de A2, es un cable tipo taller. El conjunto me transporta 35 amperes. Entonces, yo esos 35 amperes lo divido por 3, me da aproximadamente 12 amperes, significa que con cada uno, con este cable puedo transportar hasta 12 amperes en cada conductor. ¿Sí? Fíjense que estoy muy por encima de los 1,72 que necesito para este motor, así que estoy bastante bien. Pero ahora hay que tener una salvedad, ¿dónde lo vamos a instalar? ¿Sí? Depende de dónde lo vamos a instalar, esta capacidad de conducción de corriente puede empeorar o no. Fíjense, acá dice, caño enterrado, tenemos esta capacidad de transporte. ¿Sí? Pero el caño está enterrado, o sea, es un caño enterrado y por adentro del caño va el cable. Ahora, si yo hago un pozo, pongo el cable y le tiro tierra encima, cambian un poco las condiciones, ya no voy a poder transportar hasta casi 12 amperes, sino voy a poder transportar hasta casi 10 por conductor. ¿Sí? Esa es una de las consideraciones que hay que empezar a tener. Bien, acá, ¿cómo es que vamos a determinar qué tipo de corrección vamos a tener que hacer en la instalación según el lugar donde está instalado? Bueno, existe la norma IRAM, esta, basada en esta norma europea, en la cual el fabricante va a va a hacer una serie de ensayos a 40 grados centígrados, eh, al aire libre, ¿sí? Para estimar la capacidad de transporte del conductor. Y a partir de ahí, si nosotros nos salimos de las condiciones de ensayo del fabricante, vamos a tener que aplicar factores de corrección, ¿sí? Que también están regulados. Vamos a ver. Por ejemplo, si yo tengo, por ejemplo, cuando vimos esos caños, cuando vimos que puede ir por un caño, si por el caño pasa un circuito, pasa solamente ese conjunto de tres cables, un conjunto de tres cables, o sea, solamente alimenta un circuito trifásico, no hay que corregir nada. Ahora, si empiezo a poner más cables, ¿por qué? Porque estoy, depende, si pongo 4 conductores más, puedo estar alimentando otros 2 circuitos monofásicos y pasando el cable por el mismo caño, o pongo
9 cables más, porque estoy alimentando 3 monofásicos, etcétera, etcétera, tengo que ir aplicando estos factores de corrección. ¿Esto qué significa? A esos 35 amperes lo voy a tener que multiplicar por 0,80 o 0,7, dependiendo del caso, ¿sí? También, según el tipo de aislación, eso es lo que se tienen que fijar, ¿sí? Voy a aplicar un distinto factor de corrección dependiendo de la temperatura. Fíjense que en 40 está en 1, no importa si es PVC o XLPE. ¿Bien? ¿Por qué? Porque las condiciones de ensayo son 40 grados, entonces todas las condiciones, todas las intensidades nominales de transporte del cable están basadas en 40 grados centígrados, ¿sí? Si estoy a menos de 40 grados centígrados, recuerden que cuando baja la temperatura de un conductor, ¿sí? Baja la resistividad del cable, o sea, tiene menos resistencia al cable por unidad de longitud, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Voy a mejorar mi transporte de corriente, por ejemplo, para aislación de PVC, ya con que esté trabajando a 35 grados centígrados, estoy mejorando, puedo transportar un 8% más de corriente, porque a la corriente nominal la voy a multiplicar por 1,08, a 30 un 15% más, y así sucesivamente. Ahora, mayor temperatura por efecto Joule. Recuerden que el efecto Joule es ante la circulación de corriente de un conductor, este se empieza a calentar, ¿sí? A mayor temperatura el cable se calienta por encima de las condiciones de ensayo, entonces se vuelve más resistivo. Al aumentar la resistencia va a transportar menos corriente. Entonces, si un cable de PVC, por ejemplo, era capaz de transportar 2 amperes, ahora va a poder transportar el 91% de esos 2 amperes. O sea, va a poder transportar hasta 1,8 amperes, ¿sí? Y así para arriba. ¿Bien? Acá también tenemos otras condiciones que hay que tener en cuenta, ¿sí? Esto ya es cómo está hecha la instalación eléctrica. Si va a ser agrupado en aire, embutidos, bien, puede ser debajo de un cielo raso, o sea que durante el día el sol puede calentar el cielo raso y hacer que el cable se caliente, no es lo mismo que esté en el cielo raso que enterrado, bien, que vaya por bandeja perforada o que esté cerrado, la cantidad de circuitos, bien, dependiendo, por ejemplo, si estoy en cielo raso y estoy alimentando 3 circuitos por la misma cañería, el factor de corrección va a ser 0,72. O sea, de lo que me declara el fabricante voy a poder transportar un 70%, ¿sí? O sea, por cada amper voy a terminar transportando 0,7, ¿sí? Bien, selección de protecciones. Vamos a ver el guardamotor. Bien, el guardamotor es una protección térmica, ¿sí? Es un relay que se activa, que se dispara de dos formas. Puede ser un disparo manual, o sea, yo lo puedo usar como llave. Vamos a ir también por 3. También puede ser a través de una lógica cableada, que cuando uno activa un seccionador, cuando uno activa un seccionador y con un pulsador, además de activar el seccionador, se activa en tándem el guardamotor, pero también se activa ante un exceso de temperatura, ¿sí? O sea, ¿por qué? Porque empieza a detectar que hay un consumo excesivo de corriente en el motor, por ejemplo, uno le puso una carga inadecuada al motor, mucho más pesada, entonces empieza a consumir más corriente para tratar de compensar la cupla que no puede realizar, o tratar de compensar la aceleración que no puede realizar, o bien hay algún elemento mecánico que está friccionando de más porque se dañó, por ejemplo, algún rodamiento que se rompió y está generando que el rotor se mueva de manera forzada, entonces también el motor empieza a consumir mayor corriente para compensar esa pérdida de potencia y para que no se dañe el bobinado ni en los mecanismos del motor. En determinado momento, con determinado calentamiento que uno va a calibrar, el guardamotor va a activarse. Bien, fíjense, acá está la apertura manual, que es esta perilla. Acá hay un tornillito, que eso lo vamos a ver más adelante en las próximas clases, con el cual uno regula el margen de protección, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a calcular? Bien,
Vamos a ir a la chapa de característica, vamos a ver la potencia nominal de funcionamiento, o sea, con la potencia mecánica esto ya está calibrado, ¿sí? Nos dice que si un motor tiene potencia nominal 0,75 amperes, ¿sí? Voy a tener que utilizar un guardamotor con este código, en este caso es un catálogo de ABB, voy a ir a ABB y voy a decir, dame un guardamotor con este código porque necesito proteger un motor de 0,75 amperes, ¿sí? Bien. Bueno, chicos, espero que les haya gustado el video. Es el único que vamos a tener porque después los próximos temas los vamos a ver con encuentro sincrónico, trabajo y apunte, ¿sí? Bien, esto es porque solo es por la primera semana después de las vacaciones. Bueno, cualquier duda estoy a disposición de ustedes. Cuídense mucho.